Bienvenido a esta quinta presentación de la serie Cómo manejar problemas matrimoniales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, siguiendo la línea del cuarto tema que le compartí sobre familias disfuncionales en la Biblia. Hoy vamos a hablar específicamente de la familia de David. En la Biblia hay muchos ejemplos de familias disfuncionales. Dios, a través de la revelación de su palabra, no ha ocultado lo que podemos llamar las glorias, los triunfos, pero también los problemas y conflictos que estuvieron presentes en personas y en familias a las que Dios llamó para experimentar su perdón, su gracia, su restauración. Más aún, están ahí como enseñanza para nosotros y para futuras generaciones. El libro de Romanos, en el capítulo 15 y versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a examinar entonces a la familia de David. Primera pregunta: ¿quién fue David? David fue el más grande rey de Israel. Reinó en el reino de Israel por 40 años. Fue un político extremadamente sabio, un general capaz, un soldado valiente, un liberador de su país, un poeta del más sublime ingenio, en carácter. Escribió la mayoría de los 150 salmos registrados en la Biblia, que fueron mucho de su experiencia de vida. Volcó su mente, su corazón acerca del mismo, sus emociones, sus experiencias de vida, su relación con Dios. Y dado que a través de la descendencia de David vendría el Mesías, uno de los títulos más honrosos de Jesús es ser llamado el Hijo de David, como dice el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 1. Aun cuando David es definido en la Escritura como un hombre conforme al corazón de Dios, comprometido a seguir los caminos de Dios, sin embargo, una serie de importantes problemas personales y familiares estuvieron presentes en su vida. Esto es real. Estos problemas impactaron de una manera importante su vida, sus relaciones familiares y en modo especial con sus hijos. Y por supuesto, esto impactó, repercutió en el liderazgo como rey en su gobierno en Israel. Algunos de los eventos de errores personales y familiares de David más significativos quiero compartirle en esta oportunidad. En primer lugar, infidelidad. Estos eventos comenzaron con la invitación al palacio de una hermosa dama llamada Betsabé. Era esposa de Urías, uno de los 37 grandes héroes que apoyaron incondicionalmente a David. Segunda Samuel capítulo 23 y versículo 39 nos habla de Urías el hitita. Tuvieron con esta dama, la esposa de este general del ejército, tuvieron relaciones íntimas. Ella quedó embarazada. David, para cubrir esto, ordenó secretamente que su esposo Urías fuera enviado a la parte más peligrosa del campo de batalla para morir. David traicionó con este acto a este hombre y a muchos hombres de su confianza. Betsabé entonces finalmente vino a vivir al palacio del rey como esposa de David, y el bebé que nació falleció, y David lamenta y llora la pérdida. Lo vamos a encontrar a David llorando muchas veces por eventos, consecuencias de errores que él había cometido. En 2 Samuel capítulo 12 y versículos 14 al 23 hay mucha información de este evento. Dice: David se puso a rogar a Dios por él, por el niño que había nacido. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de la corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Entonces David pasa un largo tiempo en angustia, en depresión, y David es confrontado por su pecado, por el profeta Natán, un fiel profeta que Dios envió, que lo hizo reflexionar y arrepentirse. En 2 Samuel capítulo 12 y versículos 9 al 13 dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor
haciendo lo que a él, a Dios, le desagrada. Y el profeta Natán lo confrontó directamente. Asesinaste a Urías, el heteo, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, era con quien el pueblo de Israel estaba en guerra. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Qué consecuencia, qué disciplina seria? A través de algunos eventos que le quiero compartir, vamos a ver muchas de estas disciplinas y de consecuencias que David tiene por conductas inapropiadas. En segundo lugar, el evento de incesto y abuso sexual. Este evento es relatado en 2 Samuel capítulo 13. Uno de sus tantos hijos, llamado Amnón, abusó sexualmente a su media hermana, llamada Tamar. Esto colocó en marcha hoy le llamamos un efecto dominó de importantes consecuencias. Amnón, Tamar y Absalón eran tres hijos jóvenes que fueron impactados grandemente por la conducta de su padre David cuando sucedió la infidelidad que un momento atrás le comenté. Ellos vieron a su padre modelar una conducta pecaminosa, errónea, manipuladora, hipócrita. Lo que estos adolescentes aprendieron fue cómo cubrir y tapar acciones abusivas, vergonzosas, no enfrentar asuntos personales, ignorar el daño, el dolor que conductas pueden crear a otras personas por acciones pecaminosas de su padre, y las condiciones estaban listas para lo que hoy llamamos una tormenta perfecta. Segunda Samuel capítulo 13, versículo 21 dice, el rey David al enterarse de todo lo que había pasado se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Una vez más, este evento fue un evento de abuso sexual a su hermana Tamar, y esto nunca fue tratado cara a cara en la familia de David. El tiempo pasó luego de este evento y fueron 2 largos años, nos enseña la escritura, en los que David no tomó ninguna acción disciplinaria contra su hijo Amnón. Déjeme decirle que en la cultura hebrea de aquel tiempo esto no se dejaba pasar así nomás. Un evento de violación era disciplinado con la muerte del ofensor o con excomulgarlo, quitarlo de la cultura hebrea. La vida de Tamar, su hermana, fue impactada por el resto de la vida. Nunca se casó, vivió una vida en desolación y fue considerada una mujer desdichada. Segunda Samuel 13:20 dice, desolada Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Amnón. Qué triste, ¿verdad? El tercero de estos eventos que le quiero compartir es acerca de la rebelión de sus hijos. La rebelión de Absalón, uno de los hijos de David, refleja una relación profundamente deteriorada, disfuncional que David tenía con los hijos. Podemos ver negligencia paterna, dado que el abuso de Amnón a Tamar nunca fue tratado cara a cara. Tratar algo cara a cara implica, eh, una vez más, confrontar, en este caso al agresor, clarificar, establecer algún tipo de límite, de disciplina, pero eso nunca sucedió en la situación, en la relación que David tuvo con su hijo. Absalón, hermano de Tamar, entonces, frente a la negligencia, a la inacción de papá, él toma acción. Invitó a su familia a una fiesta y luego de que toda la concurrencia se había emborrachado, asesinó a su medio hermano Amnón. Absalón tomó la responsabilidad por este asesinato, vengándose de la violación de su hermana Tamar. El libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 13 y versículo 28, dice, este por su parte había dado instrucciones a sus criados, hablando de esa cena, donde había invitado a toda la familia, no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le alegre el corazón por el vino, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. Eso estaba serio, ¿eh? No tengan miedo, pues yo soy quien da la orden. Ánimo, sean valientes.
le dijo a sus sirvientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón había ordenado. Entonces los hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula y salieron huyendo, dice la escritura. El rey se levantó y se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Cuando oyó esto, se tiró al suelo. Absalón huyó y estuvo en exilio, aislado de su familia por 3 largos años. Ahora, interesantemente, David no hizo absolutamente nada para resolver esto en esos 3 años. Tremenda negligencia paterna. El libro de Samuel, 2 Samuel 14:1, dice, el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Cuando miramos con más profundidad este versículo, vemos que esta sobreprotección que David tenía por Absalón lo limitó para tomar acción de una manera apropiada ante eventos importantes en su relación con Absalón. La negligencia paterna y los conflictos de relación de David con Absalón generaron un profundo sentimiento de rechazo y rebelión de su hijo. La escritura nos dice en 2 Samuel 15, versículo 1, aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y él se levantaba, Absalón, de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada de Jerusalén, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y entonces dice la escritura que le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey, a su padre, David, a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Interesante, muy astuto como hijo. Absalón fue el hijo rebelde que se consideraba el verdadero, el indisputable heredero del trono de Israel luego que falleciera el rey David. Y diseñó un plan muy astuto, de volverse popular, de ganarse el corazón del pueblo, cultivando una imagen que impresionaba al pueblo, sabía dónde posicionarse en una de las entradas de la puerta de Jerusalén, donde todos entraban y salían, buscaba personas atribuladas para aconsejarlas y prometerles justicia. Una expresión que usaba con los necesitados, que justamente venían a su padre David a buscar juicio, justicia, es, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Él estaba expresando su sentimiento de distancia emocional, de gran distancia emocional que la tenía, por cierto, con su padre David. Interesante porque esto había sucedido por largo tiempo y el rey no había tomado ningún tipo de acción. Finalmente, todo esto generó una rebelión armada donde Absalón terminó muriendo. 2 Samuel 18:14 dice que David hace duelo por la muerte de su hijo. Y en el versículo 33 dice, el rey se estremeció, lloraba y decía, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es interesante que la Biblia nos revela cómo Absalón, muchas veces después de grandes errores y grandes consecuencias, lloraba, se arrojaba al piso, pero una vez más no tuvo muchas conductas de prevención de estas consecuencias tan serias. El cuarto evento que le quiero comentar, que habla de la familia de David y eventos equivocados, negligentes del padre, es la muerte de sus hijos. 4 son las muertes registradas en la escritura de los hijos de David. No se puede dejar de ver las consecuencias directas de conductas erróneas, negligentes y pecaminosas de David. Le menciono las 4. El hijo nacido
de la relación de infidelidad con Betsabé, que murió en una semana. Esto nos habla en 2 Samuel 12:19. Amnón, lo que le comenté en 2 Samuel capítulo 13. Absalón, lo que hablamos también, 2 Samuel capítulo 18. Y el cuarto es otro hijo llamado Adonías. Luego de la muerte de David, para que vea cómo aún las consecuencias continuaron aún después de la muerte de David, después de su muerte se evidencia una nueva competencia por el trono. En el libro de Primera Reyes, capítulo 2 y versículo 15, la escritura dice: como usted sabe, dijo Adonías. Era un diálogo entre Adonías y el sucesor de David, que era Salomón. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano Salomón, que lo ha recibido por la voluntad del Señor. Y el versículo 25 dice: el rey Salomón dio la orden de matar a Adonías. Qué triste, ¿verdad? 4 hijos, hermosos hijos, con todo un futuro por delante, falleciendo por consecuencia de conductas y de decisiones equivocadas de su padre, el gran rey David. Algunas conclusiones importantes sobre familias disfuncionales, que es el tema que en esta serie estamos hablando, de cómo resolver problemas. Muchos de estos problemas en la familia de David muchas veces impactan, abren nuestros ojos y wow, podemos reconocer, me está pasando mucho de esto y cuidado, puede haber consecuencias muy serias. La escritura escribió todo esto para nuestra instrucción. Algunas conclusiones importantes sobre familias disfuncionales. Primero, cada uno es responsable de sus acciones y debe asumir responsabilidad para confrontar sus propias debilidades, pecados y conductas que son dañinas sin duda para la vida familiar. Segundo, patrones familiares pueden pasar fácilmente, y por cierto pasan fácilmente de una generación a otra, aún hasta una tercera y una cuarta generación. Tercero, nuestras decisiones y conductas pueden desencadenar un efecto dominó de consecuencias negativas impredecibles. Cuarto, cada miembro de la familia sufre y cada miembro de la familia necesita ayuda. En familias disfuncionales no hay tal cosa como que uno de los miembros es el malo de la película, sino que todos tienen dolores, todos tienen disfunciones, todos aportan esas disfunciones al seno de la vida familiar, habiendo formado un ambiente o una estructura familiar disfuncional que los daña y por ende todos necesitan ayuda. El quinto punto de nuestro estudio nos habla de que como padres hacemos lo mejor que sabemos. Esa es una realidad. David se enfureció por lo que habían hecho sus hijos Amnón y Absalón, pero la escritura nos dice que no hizo nada concreto al respecto. Podría haber hecho muchas cosas como padre, pero no hizo absolutamente nada. La costumbre en aquel tiempo era apedrear o exilar, como le mencioné, a la persona que había perpetrado ese crimen, pero David no tomó ninguna acción. Para que Tamar recuperara su honor, su padre David debería haber hecho algo muy serio, muy concreto, muy definido, muy intencional con esta situación. Sin embargo, aunque era un hombre espiritual, con un corazón para Dios, no supo cómo enfrentar en una forma directa el dolor de su familia y tratar con él mismo de una manera sabia y saludable. De ahí que cuando Absalón huyó, luego de asesinar a Amnón, David permaneció pasivo por 3 años. Mucho tiempo, demasiado tiempo, es una negligencia muy grande del padre, sin tratar las heridas de su familia. Finalmente, Absalón regresó a Jerusalén y permaneció aislado de David por 2 años. Estaba en este juego de, ay, si alguien te escuchara, ay, si yo fuera el rey de Israel. Una vez más, David estaba en la misma ciudad de Jerusalén. El hijo estaba por largo tiempo en una de las puertas convenciendo al pueblo de Israel de qué malo era su padre el rey, pero David no hizo nada. El contacto fue iniciado nuevamente por Absalón, quien creó interesantemente una crisis de prender fuego al campo de uno de los militares de David, de Joab. Esto nos habla la Biblia en 2 Samuel 14:30.
Interesante, a veces hijos tienen que llamar la atención de una manera desesperada, la atención de papá y finalmente el papá lo mandó a llamar. Muchas veces cuando los hijos no se sienten escuchados o atendidos, tienen conductas de lo que hoy llamamos ovejas negras o hijos problema para llamar la atención de sus padres. El padre y el hijo finalmente se encontraron, pero Absalón finalmente inició una revolución para asesinar a su padre y quedarse con el reino. Esta acción finalmente lo condujo a su muerte. Muy trágico, ¿verdad? Usted se pregunta, ¿por qué David no hizo nada para resolver las profundas disfunciones familiares? Buenas preguntas, ¿verdad? Él era un gran rey, un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, talentoso, amaba a sus hijos, amaba a la nación de Israel, pero aún así, con toda su espiritualidad y con toda la madurez, los salmos revelan mucho del corazón que tenía para con Dios. Él no supo cómo manejar el dolor de su familia y el conflicto creado entre sus hijos. Finalmente optó por olvidarlo y tener una actitud pasiva. Aunque fracasó en resolver esto, lo que aprendemos es que David hizo lo que sabía hacer como padre. Y en aquel tiempo David tenía ciertas inmadureces como padre e hizo lo que sabía hacer. Se metió para adentro, se aisló, no se conectó con los hijos y entonces todo esto creó una catástrofe, una tormenta perfecta. De la misma manera, como padres tendemos a reproducir aquello que hemos aprendido. No podemos ser y hacer aquello que no hemos aprendido. La realidad es que de una u otra manera repetimos los ciclos de desajustes a menos que hagamos algo para detenerlos y no cambiaremos hasta que experimentemos dolor o tengamos que enfrentar la conducta disfuncional de alguno de nuestros hijos. El sexto punto de nuestro estudio nos habla de que el tiempo no sana las heridas cuando se trata de asuntos familiares. Este es un gran mito que lo tenemos en cada cultura humana. El tiempo sana las heridas. La verdad de la cosa es que el tiempo no sana las heridas. Pueden pasar los años y no cambia en la familia, nada cambia si no se introducen cambios concretos, intencionales, dirigidos al cambio. Absalón experimentó esta amargura y distancia con su padre por varios años. Él había intentado conectarse con su padre, pero su padre no lo entendió y no quiso conectarse con él. Al pasar el tiempo, su ira, su enojo, su dolor contra el padre deben haber convertido a este joven en odio asesino. Sus emociones se transformaron verdaderamente en un odio asesino y él quería matar a su padre. Su rebelión contra su padre fue el desborde de las angustias de su corazón que lo llevaron lamentablemente como joven a una muerte trágica. Aún 7 años después del distanciamiento de Absalón, David lloró la pérdida de su hijo. En su dolor él lo amaba, pero no hizo algo significativo para prevenir esta catástrofe. El rey de Israel estaba experimentando un tremendo dolor y la triste realidad es que el tiempo por sí mismo no sana las heridas. El dolor, cuando erupciona, hace más serias las heridas. El séptimo de punto de nuestro estudio nos habla de que el cambio de la pareja debe traducirse en un cambio en las relaciones familiares. David, regresando a él, era un hombre espiritual, conectado con Dios. Los salmos que él escribió describen su corazón, su sensibilidad, sus emociones, su comunión con Dios. Sin embargo, esto no se tradujo en mejorar las relaciones con sus hijos. No tenemos evidencia de que sus hijos experimentaron el lado sensible de David. Pareciera que David tenía una relación de preferencia muy especial con su hijo Salomón, más que con los otros hijos. Salomón mismo escribe en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4 y versículos 3 al 4, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. El versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida.
Aparentemente David se acercó mucho a su hijo Salomón, pero vivió periférico emocionalmente con los demás hijos. Una vida con bastante disfunción en su paternidad. Los hijos pueden llevar este vacío paterno, una herida dolorosa de separación y negligencia paterna durante los años formativos de sus vidas, un vacío que llamamos papá. Muy bien, terminamos con nuestro estudio. Usted dirá, bueno, hay mucho para aprender, hay mucha información, sí la hay, y hay mucho verdaderamente para aprender y aplicar a nuestra vida. Llegamos al punto de mi turno, siempre en cada una de estas sesiones, ya sea que usted esté dialogando con su pareja, con su cónyuge, de estos principios en la vida familiar, o usted esté formando parte de algún grupo de apoyo en el ministerio de una iglesia local, usted tiene la posibilidad de compartir con otras parejas cómo estamos por casa. ¿Qué patrones de la familia de David usted identifica en su propia vida familiar? Y hay cuatro preguntas. Uno es, ¿qué aprendió de la vida de David y de sus relaciones familiares? La segunda pregunta es, ¿se identifica usted con alguna parte de la historia de David y de los problemas que tuvo con sus hijos? La tercera pregunta, ¿puede identificar una acción de David que usted tuvo en relación con sus hijos? Y la cuarta y última pregunta, una decisión y, por cierto, una acción sanadora que comenzaré a tomar esta semana es la siguiente. Hablando de intencionalmente poder dar pasos de resolución de ciertos problemas. Aquí terminamos con la quinta sesión. En la sexta sesión de esta serie acerca de cómo resolver problemas matrimoniales, vamos a estar hablando de los peligros de la familia actual, esto es, de la pareja y de la familia en general. Vamos a comprender esto que llamamos factores de riesgo para la familia. Así que lo espero en la sexta sesión. Que Dios le bendiga.